En Maray Televisión y Atacama, algo está pasando. Conduce Rodrigo Rojas Beas. Algo está pasando, nuestro espacio de conversación habitual en Maray Televisión, oportunidad en la que nos reunimos con distintos personeros del quehacer copiapino y de la región de Atacama para dialogar acerca de distintos emprendimientos que se están desarrollando y que muestran cómo en nuestra comunidad hay distintas expresiones que buscan aportar al desarrollo local y regional. En esta oportunidad nos acompaña Sara Arenas, ella es psicóloga, es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás de Copiapó. Además, ella dirige también el Observatorio de Opinión Pública de la misma universidad y por lo tanto hemos querido invitarla porque nos va a dar a conocer los resultados de un estudio que tiene que ver con la identidad, con el apego que mostramos quienes vivimos en la región respecto de nuestro entorno inmediato. Sara, bienvenida a Maray Televisión y a nuestro programa Algo está pasando. Ya, muchas gracias. Cuéntenos un poco su trayectoria profesional. Usted es psicóloga, directora de una escuela de psicología que forma nuevos profesionales, pero también es doctora en psicología y se doctoró en el extranjero. Claro. Si nos cuenta un poquito su trayectoria profesional. Bueno, yo soy profesora además de psicología. He trabajado en la Universidad de Santo Tomás, también en la Universidad de Atacama. Hice mi maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona, becada por la Fundación Ford. Y posteriormente realicé mi doctorado en intervención psicosocial en la Universidad de Barcelona. Perfecto. Bueno, sin lugar a duda, Barcelona y Cataluña en general es una región que tiene mucha identidad desde el punto de vista de la lengua y de su historia y de la cultura. Claro. Y eso ha llevado que hoy día, por ejemplo, se esté reivindicando lo que es la posible independencia de Cataluña, que es un tema que tiene muy complejizada la nación española y que nosotros hemos conocido a través, obviamente, de las noticias. En parte, el tema de la identidad, el tema de la cultura, la historia, es algo que el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad Santo Tomás de Copiapó está investigando. Claro. Antes de ir en particular a los resultados de este último estudio que han desarrollado y que obviamente nos interesa como programa de conversación promover para que las personas sepan qué es lo que están pensando los habitantes de esta zona respecto a su entorno inmediato, nos gustaría saber, en general, el Observatorio de Opinión Pública nace por qué inquietud y qué tipo de investigaciones desarrolla. Bueno, el observatorio nace con la inquietud de aportar a la realidad local, básicamente con investigaciones que sean de interés público, que de alguna forma a la gente les pueda aportar en su diario vivir en esta zona, por ejemplo, entender cuáles son los problemas que afectan a la ciudadanía y también saber, por supuesto, cuáles son las oportunidades, cuáles son las cosas que nos van transformando como ciudad. Y desde ahí hoy día estamos lanzando esta investigación que da cuenta un poco de la identidad ya de la gente que vive en la ciudad de Copiapó y del apego, es decir, los afectos que la gente tiene por esta ciudad. Ese es un tema que siempre ha interesado mucho porque se ha hablado de que en Atacama y en particular en Copiapó no existe una identidad muy manifiesta y de otra parte también como que las personas que viven acá están como muy de paso y no logran desarrollar un apego, una identificación con la zona e incluso se habla de que eso se expresa en cuestiones como por ejemplo el descuido de la ciudad, el hecho de que proliferen los perros vagos, haya proliferación de basura en las calles, que obviamente afea el espacio urbano en el que estamos. El estudio que realizaron, ¿qué título tiene y cuál es su principal objetivo? Ya, bueno, el estudio que realizamos se llama Estudio de Apego e Identidad del Lugar de la Ciudad de Copiapó y básicamente nos permite describir algunas escalas sobre apego del lugar, apego espacial, es decir, los sentimientos, afectos que tienen las personas por este espacio, apego social, ya los sentimientos, afectos que tienen las personas por sus vecinos, ya por quienes los rodean, pero también nos interesa ver la identidad del lugar, que es necesariamente la imagen, ya sea positiva o negativa, porque la identidad puede construirse desde parámetros negativos, lo que se llama identidad social negativa, o parámetros positivos. La imagen es que tienen los copiapinos de 10 barrios, de 10 barrios de la zona de Copiapó, y bueno, se entrevistaron 600 personas, ya fue un proceso de encuestaje bastante arduo, ya trabajamos con alumnas de la carrera de psicología,
debo decir alumnas porque fueron todas mujeres, Sí, sí. ¿ya? Y con eso nos da cuenta un poco de cómo se da esta identidad a nivel de ciudad, pero también esta identidad cómo se expresa en los territorios particulares que nosotros miramos un poquito más con lupa. Perfecto. Trabajaron en 10 barrios. ¿Cuáles fueron esos 10 sectores? Porque yo creo que eso es lo interesante en el sentido de que no es una muestra que se haya recogido en el centro de la ciudad, como tradicionalmente se hace, o en las principales arterias, sino que entiendo de que ustedes trabajaron en terreno en 10 sectores geográficos específicos de nuestra comuna. Claro, bueno, el proceso fue el siguiente, el muestreo fue por conveniencia, ya, básicamente por esta disposición que tuviesen las personas que viven en esos barrios a contestar nuestra encuesta, y se hicieron encuestas partamos de allá más a la cordillera, el pueblo Paipote, el pueblo San Fernando, Manuel Rodríguez, después nos dirigimos a este sector del Palomar, Rosario, el centro de la ciudad de Copiapó, Pedro León Gallo, el sector de la Alameda, Cartavio, y terminamos con el sector rural de San Pedro. San Pedro, perfecto. Estas encuestas fueron hechas todas a residentes, es decir, Exacto. no personas que iban circulando por la calle, sino que se visitaron todas residentes. domicilios. Partimos básicamente con los dirigentes del sector, ¿Ya? ¿ya? Con los presidentes de las juntas de vecinos, quienes ellos también daban con una lógica de bola de nieve, nos iban indicando qué personas podrían aportar y así rápidamente íbamos adquiriendo la muestra. Y claro, son personas que mínimo deben vivir en el lugar un año. ¿Ya? Menos de ese tiempo no podían porque no podían hablar un poco de su apego, su identidad. ¿Ya? Claro, no conocían mucho la historia del sector, etcétera. Sí. Y un año en el sector, no necesariamente en Copiapó, en el sector. Copiapó, en el sector específicamente. Sí. La muestra es de 600 casos, es una muestra estadísticamente amplia. Amplia, sí, y muy representativa, por lo tanto los datos que arroja esta investigación se pueden de alguna manera generalizar. Eso es bien importante porque siempre las dudas que surgen respecto a las encuestas es el nivel de representatividad que tiene la información y el cómo extrapolar los resultados de eso a la opinión más bien general, digamos. En este caso, obviamente, el hecho de que sea una muestra tan amplia da garantías de mayor confianza en los resultados que se tienen y de otra parte también la posibilidad de entender que esto podría ser como una muestra del promedio de lo que podrían pensar los ciudadanos, en este caso, de estos sectores. Exacto. ¿Qué tipo de instrumento utilizaron para medir las variables que ustedes tenían en estudio? Bueno, trabajamos escalas clásicas dentro de la psicología ambiental, ya que hay una línea que está la psicología social, la ambiental, que da cuenta un poco del estudio de los espacios, ¿ya? Que nos permite entender, por ejemplo, el tráfico, el ruido y cómo se distribuye el espacio y cómo esto impacta en las personas, ¿ya? Porque es muy importante entender que nuestra forma de vivir en cada lugar, el espacio es una variable significativa que construye identidad, pero también genera salud mental, ¿ya? Entonces usamos escalas clásicas adaptadas, ya nos apoyamos de un estudio que se hizo en Chaitén, ya con profesionales de la Universidad de Valparaíso, quienes compartimos ciertos instrumentos y los pudimos aplicar en la región. Perfecto. Vamos a los hallazgos del estudio mismo. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se pueden extraer de esta investigación? Bueno, lo primero decir para todos que la identidad siempre habla de la imagen del lugar, ya es como yo me siento representado y cuál es la imagen que construyo respecto a un lugar específico, ya, y la identidad se va construyendo ya en el tiempo, ya, es decir que no es una identidad estática, sino que se va transformando. Por lo tanto, la identidad que construyen personas que llevan menos tiempo acá en la zona va a ser distinta a quienes llevan más años, ya, eso es lo primero que tengo que decir. Mientras que el apego tiene que ver con los afectos, ya, este lazo afectivo, este vínculo. En la lógica teórica se dice que la construcción del apego es previo a la identidad, ¿ya? Porque primero viene el afecto, ¿ya? Y después aparecen todas estas construcciones mentales de esta imagen que hago de sí mismo. De ser, por ejemplo, no es lo mismo ser sureño, lógica de gente que vive en el sur, a ser nortino. Y ahí uno atribuye ciertas categorías identitarias que hacen referencia a esta distinción entre ser del sur y ser del norte. ¿Ya? Lo mismo pasa también ser de Copiapó, ser de Caldera y ser de los distintos barrios, ser de San Pedro que ser, no sé, del centro de Copiapó, ¿ya? Eso es lo primero. Los principales hallazgos es que no todos viven la ciudad de igual manera, ¿ya? Hay personas que la viven con mayor gusto, por decirlo así, con mayores lazos afectivos y otros que lo viven con mayor distancia.
¿Ya? Entonces, ahí nosotros hicimos cruce de estos datos con las variables que tomamos para analizarlas, que fueron variables de género, de nivel de escolaridad, de años de residencia, ¿ya? Y que nos daban cuenta, por supuesto, de estas distinciones. ¿Cuáles son las principales? ¿Ya? Lo primero tenemos que decir que quienes más a gusto, a nivel general, las personas en Copiapó, ¿ya? Se sienten identificados con la ciudad, ¿ya? Ya. Porque los datos se mueven entre 1 a 6, ¿ya? Y el promedio es 4, y algo, 4,5, que da cuenta de que a la gente le gusta vivir en la ciudad de Copiapó. Ya. ¿Ya? Le gusta bastante, porque están en la ciudad bastante, muchísimo, entonces, ¿ya? Entonces a la gente le gusta. Hay sectores de la zona de Copiapó donde la identidad es más fuerte aún. ¿Ya? Que le gusta vivir en Copiapó y que le gusta mucho vivir en su barrio, porque están estas dos variables, identidad barrial e identidad de ciudad. ¿Ya? Apego de barrio, apego de ciudad. Y hay un sector específicamente que es el pueblo de San Pedro, la zona de San Pedro, donde la gente tiene los indicadores más altos que la media respecto a apego e identidad. Con lugar. Su sector en este caso. Con su sector. ¿Ya? Es bien interesante porque ellos tienen como el indicador sobre 5. ¿Ya? Y eso es muy relevante a la media, que es 4,4, 4,5. Entonces ellos como que se desvían un poco. Entonces el sector que genera mayor identidad, mayor apego. Y bueno, la teoría dice que el apego, ¿ya? Y que da obviamente posteriormente una identidad positiva, tiene que ver con este sentido de comunidad, con esta cosa de vivir, de conocerse, de hacer cosas juntos. Entonces se nota mucho. ¿Podrá tener que ver la variable ruralidad en este caso? Por supuesto, posiblemente. Porque San Pedro es una de las localidades rurales de nuestra comuna. Claro. Y claramente en localidades rurales que están más distanciadas de los centros urbanos, la gente tiende a hacer mucha más vida en conjunto, mucha más vida en comunidad. Claro. Porque para proveerse o autoproveerse ciertos servicios necesitan juntarse. Necesitan mancomunarse para conseguir algunas cosas que en la ciudad tal vez uno individualmente las consigue. Claro. Nosotros en el próximo mes vamos a mostrar otros datos, ¿ya? Que den cuenta del sentido de comunidad y la participación cívica de la gente en estos sectores. Y ahí se van a cruzar y efectivamente el sentido de la ruralidad puede impactar mucho en esa edad, ¿ya? En contraposición a otro sector que es el sector centro, donde son los indicadores más bajos, ¿ya? Y ahí da cuenta que a la gente no le importa poco, casi nada, dejar el sector centro, ¿ya? O dejar a sus vecinos. Entonces como que ahí el apego por el espacio es mucho menor que en el Hay mucho menos afecto en este caso, que no permite construir mayor identidad. Claro, y además, en relación a esa pequeña muestra de ese sector, la gente mayoritariamente es gente que vive menos tiempo en el sector, ya menos de 10 años, en mayoría, a diferencia de otros sectores donde, por ejemplo, Manuel Rodríguez, el 80% de las personas entrevistadas llevan más de 10 años en el barrio, ¿ya? Claro. Entonces nos encontramos con estas distinciones, ya por años de residencia, por localidad, ya donde vemos San Pedro muy fuerte por un lado y el centro por otro. Entonces, da cuenta, años de residencia, bueno, la gente es un dato ya que es comprensible, pero la gente que lleva menos tiempo en un lugar. A mayor residencia, mayor apego y mayor identidad con el sector y también con la ciudad. Ahí va cambiando un poco, también hay distinciones. Por ejemplo, porque ahí depende la distinción del lugar, pero nos dimos cuenta que el sector de la Alameda, donde aparece la población entrevistada, que es mayor también, con menos años de residencia, mucha población joven ahí, especialmente universitarios, quienes respondieron a la encuesta, ¿ya? Daban cuenta que ellos tenían una alta identidad y apego por el barrio, pero no por la ciudad. Entonces ahí me parece súper interesante que es la distinción de ese barrio, donde por años han tratado de incorporar una visión de barrio, el barrio Alameda, el barrio... Entonces, el barrio histórico, donde nace la historia de Copiapó, por el sector de la Chimba. Ellos se sienten más identificados con el barrio, ¿ya? Más apegados con el barrio que con la ciudad. Ahí hay una variable cosa que no apareció en los otros barrios. En el sector de la Alameda, Juan Martínez, de Lautaro, de la Era, Freire, todo ese sector, hay como todo un relato de lo que era la Chimba, que ahí se funda la ciudad de Copiapó, ¿no es cierto?, en la Alameda, y que posteriormente los primeros desarrollos son precisamente en ese sector.
podrá tener que ver mucho también con eso, tiene ¿no? que Con ver la con tradición eso. Pero, oral claro, y tiene que ver ¿no? con eso, porque, pero hay, bueno, hay gente mayor, pero la gente que fuimos entrevistada no es gente mayor, ¿Ya? es gente joven. Entonces hace la distinción, porque decíamos, la variable juventud da cuenta también que los tienen menos edad también son menos apegados. Claro. ¿Ya? Y el indicador más relevante, que son menos apegados con los entornos y menos identificados con los entornos, es que además son muy, muy menos apegados a los vecinos, ¿ya? A nivel de rango etario. Claro. ¿Ya? Entonces, pero en la Alameda nosotros nos produce ese cambio, ¿ya? Donde, no importando esta variable, ellos tienen mayor apego al barrio que a la ciudad. ¿Ya? Entonces, eso también es significativo. Por variable geográfica, rango etario. por edades. ¿Qué pasa a nivel de sexo? ¿Qué pasa entre ahí aparecen mujeres otros y hombres? datos muy relevantes que yo creo que nos impactan lo que podríamos decir en estas políticas públicas inclusivas, ¿ya? Respecto a los géneros. La ciudad de Copiapó le genera mayor afinidad, mayor identidad y mayor apego a los hombres que a las mujeres. ¿Ya? Sí, las mujeres no es una ciudad que integra el género femenino. Entonces, hay conceptos ya que se incluyen en la construcción de identidad, como por ejemplo Copiapó ciudad minera, ¿ya? Y minera, profesión diría, característicamente masculina. Que obviamente se han hecho esfuerzos para ir transformando esto, pero son minorías las mujeres que ingresan a ese espacio. Y la ciudad ha sido construida desde ahí también. Entonces, una ciudad que está hecha para hombres, donde nos encontramos con espacios que no necesariamente incluyen a la mujer. ¿Ya? Entonces, y eso es relevante porque cruzamos varios datos y nos dábamos cuenta de que quienes menos se sienten identificadas y apegadas a la ciudad son las mujeres jóvenes y con alto nivel educacional. ¿Ya? Entonces las mujeres jóvenes así como que no les gusta Copiapó, o les gusta pero muy poquito, ¿ya? Porque en realidad todos están sobre el me gusta pero muy poquito, mientras que los hombres se sienten mucho más identificados con esta ciudad, ¿ya? Entonces es interesante ver cómo la ciudad nos impacta, nos transforma y cómo nosotros transformamos la ciudad, porque hay una variable que nosotros no la incorporamos, pero sería importante mirar después, la que se llama apropiación espacial, ¿ya? Y esa es la variable que se construye en la medida que yo me siento apegado a un lugar, yo genero afecto positivo por un lugar, que yo quiero apropiarme de él, transformarlo. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo me sienta parte de la ciudad, es donde más arreglo mi antijardín, barro mi calle, nada me preocupo de esto. Pero cuando no siento apropiación, porque tengo bajo afecto, no me siento identificado, que pase lo que pase. ¿Ya? Y no me pasa nada si andan perros por la calle, si está sucia la vereda. Y eso tenemos que ir transformando. Tenemos que ir como haciendo cosas que nos permitan aumentar el gusto por estar en esta ciudad. ¿Ya? Hoy, hace poco, miraba la propaganda que hay en relación al 18 de septiembre, si me gusta vivir en Copiapó. Efectivamente, a la gente le gusta vivir, pero esos indicadores podrían mejorar considerablemente, por ejemplo, haciendo una ciudad más amena también para las mujeres. Mire, y una variable que nosotros no la tomamos acá porque implica otras cosas éticas respecto a los estudios, pero ¿cómo es esta ciudad para los niños? ¿Ya? Que hace un año el Parque Caucari, que es un impacto enorme, favorable, significativo, ya incorpora juegos, ¿cierto?, de buena calidad para los niños, que con su uso rápidamente se están deteriorando, pero es una ciudad que no está muy como integrada para los niños, y ellos no están acá, no está su voz, ¿ya? Pero es una pregunta súper necesaria de hacerse. ¿Qué pasa a nivel de edades? Los jóvenes versus los adultos mayores, ¿quiénes muestran mayor apego, mayor afecto y mayor identidad, y a la inversa? Claro, los jóvenes son los que dije anteriormente presentan menor afecto, pero sí los que presentan mayor afecto son especialmente las personas mayores de 55 años, ¿ya? Ahora tenemos que decir que en este estudio, como promedio de residencia en Copiapó, son 18 años de edad de residencia ¿ya? Entonces, de 18 años más, pero ese es el promedio que da cuenta, ¿ya? Y a nivel educacional, quienes menos identificados se sienten con la ciudad son los que están en un nivel, podríamos decir, más alto, ¿ya? Desde el punto de vista de su formación. Sí, de formación, son más críticos, claro, con lo que ven y todo eso, mientras que lo demás no necesariamente es más. Claro. Bueno, ahí también tal vez el hecho de tener mayor formación a estas personas le hace ver como la posibilidad de salir de la ciudad no tan difícil, no hay tantas barreras para ellos, porque
obviamente una persona con una buena formación, con un alto nivel formativo, tiene muchas mejores posibilidades de insertarse en medios laborales distintos que los que existen acá. Claro. Tal vez eso puede obviamente hacer que sean más críticos, en general los estudios siempre es así. Claro. Pero también en este caso para ellos la barrera de salida es mucho menor, porque Claro. obviamente pueden encontrar trabajo, pueden insertarse en otro tipo de ciudades, sociedades, de manera, digamos, más fácil si se quiere. Exacto. Perfecto. Sí. Usted también mencionó el tema del Parque Caucari, que es uno de los últimos, digamos, inversiones públicas que se han hecho y que yo creo que hacen una contribución importante a la calidad de vida en una ciudad en donde hasta hace poco lo único que existía era el Parque Snyder, que era como el gran espacio de encuentro y donde uno podía llevar a los niños. El Parque El Pretil tiene ciertos signos de deterioro que son muy evidentes y que hacían un poco más complejo el poder acercarse para la familia, me refiero, a ese tipo de sector. Escribió un artículo sobre el Parque Caucari. El Caucari, se transformó en un tremendo aporte a la ciudad, ¿ya? En todos los sentidos. Uno, por la infraestructura que genera, ¿ya? La inversión pública que se hace ahí, pero lo que va a generar esto en la cotidianidad de las personas es muy significativo. Lo primero es que permite recuperar el lecho de un río, ¿ya? Claro. Que estuvo por años, ya por décadas, por decirlo así, abandonado, sucio, y hoy día nos encontramos con un espacio que permite la construcción de ciudadanía. Entendiendo la ciudadanía como este encuentro, ¿cierto?, casual, espontáneo, ya que permite a la gente interactuar con otros, no necesariamente conociéndose. Eso es fundamental, ¿ya? Y como bien decía, teníamos otros espacios muy pequeños, como el Snyder, donde se aglomeraban las personas, claro, y no permitía, ¿cierto?, ahí hay que hacer competir por los juegos, ¿no? por los juegos, por el espacio, sí, ¿ya? Y era como el único lugar donde ir, ¿ya? Y tenemos un parque hermoso, porque es hermoso, es grande, es bonito, que es el Pretil, pero de verdad ha estado como un poco de espalda a la ciudad, ¿ya? Y como bien decía, con connotaciones que no generan previamente la integración, ¿ya? Entendemos que el Parque Caucari, de alguna forma, como va a crecer, va a permitir la integración también claro, y eso va a ser muy bueno, porque la salud mental y la calidad de vida ya hace mucho rato en la OCDE, ya se indica que hay ciertos metrajes de, por ejemplo, de áreas verdes por persona, claro, ¿ya? Entonces, sí, Copiapó hace rato estaba muy debajo. Entonces, estas inversiones permiten mejorar la calidad de vida, ¿ya? Y especialmente cuando además nos retribuye elementos identitarios, como un río, porque esta ciudad creció alrededor del río. Esta ciudad se construyó desde ese lecho. Entonces, volver a mirar, a recuperar y además a sanarse con el río, porque no podemos olvidar lo que pasó el 2015, donde ya la gente, el río, esa añoranza en un momento como que se trastocó, y hoy día cuando encontramos Caucari de frente al río, permite a la gente sanar esa mala experiencia con el río. Entonces, es un tremendo aporte, esperando que la inversión siga por esa línea. Claro. Ahora, es muy importante, por supuesto, la participación ciudadana en la construcción de los espacios, porque eso permite mayor apego y, por supuesto, apropiación. Exacto. Es cuidar el lugar, ¿ya? Yo decía recién, o me imagino que el Caucari, como está siendo muy usado, se deteriora con facilidad, pero no es por el mal uso, sino por el mucho uso. Entonces, es muy también necesario que la política pública incluya esta permanente reparación, mantención de los espacios, porque no tiene que ver con vandalismo, sino tiene que ver con el uso. Con el uso, ¿ya? Y uno ve en la zona de niños donde se va deteriorando los espacios, pero es por el uso reiterado de él. Bueno, para ir finalizando, en conclusión el estudio muestra que hay un sentimiento de apego, identidad, y que eso debería llevar a una apropiación activa de los espacios, que es lo que cualquier comunidad debería esperar. Agradecerles el hecho de estar realizando este tipo de investigaciones, que ojalá puedan ser socializadas y conocidas, y que obviamente haya más estudios de este tipo, porque creemos que eso contribuye obviamente al conocimiento y al autoconocimiento de cualquier comunidad y a las posibilidades de ir mejorando siempre de manera continua. Yo, muchas gracias. Me gustaría así indicar que una cosa fundamental para que la gente logre esta apropiación y un apego más positivo, una identidad más intensa, según los estudios dan cuenta que es la participación ciudadana, ¿ya? El hecho, proyectos como Quiero mi barrio, hoy día están en el proceso de transformación del plano urbano de la ciudad, y que participe la gente,
que asista, que conozca y que opine, porque eso genera algún sentido de que esto es mío, ¿ya? Y esto permitiría también generar afecto y todo lo que implica cuidar tu espacio, apropiarte de él. Perfecto. Algo está pasando. En esta oportunidad estuvimos con Sara Arena, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santo Tomás, quien nos dio a conocer los resultados de este estudio sobre apego e identidad en Copiapó, que se desarrolló con 600 personas entrevistadas en 10 sectores geográficos de Copiapó. Algo está pasando en Maray Televisión. En Maray Televisión y Atacama, algo está pasando. Condujo Rodrigo Rojas Veas.